Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo. Vamos a continuar con la lección para poder redactar nuestro perfil inserto en el artículo científico que estamos redactando. La sesión anterior hemos determinado y hemos establecido nuestro objeto de estudio, delimitado los problemas o el problema de investigación y el objetivo general, entendido como la situación final a la cual se va a llegar, ¿ya? A partir de estar ya definidos y ya saber y comprender lo que queremos lograr, pues nos toca determinar los objetivos específicos. Los objetivos específicos son situaciones intermedias para el logro del objetivo final. En el caso concreto de las investigaciones del abordaje crítico, surgen de las preguntas complementarias al problema. O sea, es más fácil en este tipo de investigaciones pensar en preguntas que deben ser respondidas antes de lograr el objetivo general. En una investigación una investigación bajo un enfoque cualitativo, ¿ya? Es mucho más fácil establecer los objetivos específicos pensando en preguntas que deben ser respondidas para llegar al objetivo general de manera concreta. Las preguntas que pensemos establecen y dividen nuestra investigación en momentos o en situaciones, en etapas, por decirlo así. Tenemos, por ejemplo, acá una imagen de una investigación cuyo objetivo general es proponer medidas en un campo, un área de la comunicación. Pues primero, antes de proponer medidas, habrá que pensar en algunas preguntas que deben ser respondidas. ¿Qué necesito para proponer medidas? Primero, determinar de manera concreta en qué grado se puede aplicar o se puede generar o se conoce el grado de conocimiento de un determinado elemento. Después, habrá que establecer cuál es el alcance de la investigación a la cual quiero abordar y cuál es el impacto que va a tener la investigación. Dos preguntas. ¿Y cuáles serán las características que formularán las medidas específicas que vayamos a proponer? Es decir, los objetivos específicos son situaciones intermedias para pasar de una etapa a otra etapa y que nos ayuda de manera concreta a lograr el objetivo general. Vamos a poner un ejemplo básico, A ver, voy a ingresar utilizando estas lindas plataformas, estos recursos. Me fascina dar clases, por eso utilizando esto, y no sé por qué hay algunos colegas que piensan que es difícil. Si vamos a viajar desde, por ejemplo, vamos a viajar desde Cochabamba a Santa Cruz, ¿ya? Mapa de Cochabamba, Santa Cruz. Carretera. Ya. Ok, perfecto. Bien. ¿Se ve, verdad, el mapa? Aquí está Cochabamba y aquí está Santa Cruz, por ese sector. ¿Se ve el mapa? Sí, ¿Hola? sí, se ve. Sí, se ve. Ya, Sí, ok, sí. aunque no se está entendiendo un poquito, ahora voy a buscar algo más bonito. Sí, esto está mejor. Vamos a utilizar esta imagen. Ay, ¿por qué sale pequeño, diablos? Sale pequeño porque ya lo han borrado. Bueno. Ok. No, muy pixelado, un ratito.
calidad para poder mostrar. Mil disculpas. A ver. Intenté sacarlo por Google Maps, pero es todo una gran dificultad. Bueno, aquí creo que está el mapa y se puede ver, ¿ya? Estamos en Cochabamba, queremos llegar hasta Santa Cruz. Entonces podemos tomar el camino nuevo, porque en el antiguo, pucha, vamos a tardar más tiempo, ¿no? Vamos a tomar el camino que llamamos el camino nuevo, aunque ya no está nuevo, digamos, pero bueno. Empezamos por Cochabamba, salimos, llegamos a Sacaba. Entonces, de Sacaba seguimos el mismo camino y llegamos a Colomi. De Colomi subimos algunas cuestas, uy, qué frío hace en Colomi, y llegamos hasta Corani, ¿ya? Y así seguimos de manera concreta. Imagínense que tomemos este camino y hemos pasado Corani, Paracti, hemos pasado Cristal Mayo, Villatunari, pero no hay cuando lleguemos a Chimoré. O sea, seguimos en el camino, pero no llegamos a Chimoré. Entonces, van pasando las horas, etcétera, etcétera, etcétera. Y como no llegamos a Chimoré, imposible que vayamos a llegar hasta Santa Cruz. ¿Qué ha pasado? Nos hemos desviado. Hemos tomado otro camino y lo que ha pasado es que como no hemos llegado a Chimoré, imposible llegar a Santa Cruz porque el camino para llegar hasta Santa Cruz es uno solo aquí, si estamos en este punto, ¿ya? Entonces, los objetivos específicos son como estas poblaciones intermedias. Cuando tú emprendes un camino, un viaje, pasas por lugares intermedios en tu camino para tu destino final. Si no llegamos y cruzamos Sacaba, imposible que lleguemos hasta Santa Cruz, a menos que fuéramos por el camino antiguo, ¿no? Si no llegamos y pasamos por Ibirgarzama, lo propio. Si tomamos el camino nuevo, o la carretera esta por el trópico de Cochabamba, y no llegamos a Ibirgarzama, pues imposible. Si no llegamos a Ibirgarzama, mucho menos vamos a llegar a Santa Cruz. Lo propio pasa con Ichilo, lo propio pasa con Bulo Bulo, con Yapacarí, con Buenavista. Si no tomamos y no llegamos, si no llegamos y atravesamos estas situaciones intermedias, no podemos llegar al destino final. De la misma manera, actúa o cumple la misma función los objetivos específicos. El objetivo específico, los objetivos específicos son situaciones previas que vamos a desarrollar. Vamos a lograr nuestro objetivo general en junio de este año. Cuando estemos culminando el semestre, vamos a llegar al objetivo general. Pero ¿qué vamos a lograr en abril y en mayo? Van a determinar solamente dos objetivos específicos que tienen que ser resueltos o como situaciones intermedias para llegar al objetivo general. Solamente dos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? ¿Ninguna? No, está bien, Gunarcito, claro. No. Perfecto. Funar, en ese caso solo tendríamos que abordar dos objetivos específicos, ¿verdad? Ajá. O sea, tendrían que haber 2 capítulos. No, no va a haber capítulos. Este es un artículo, ¿ya? Lo que vamos a hacer, vamos a hacerlo como subtítulo, pero no lo vamos a hacer como, es decir, no lo vamos a hacer como capítulos, porque en realidad no estamos haciendo un informe de investigación, como han hecho con Marcelo, sino lo que vamos a hacer puntualmente es establecer subtítulos, ¿ya? Estamos haciendo un artículo, entonces estos artículos vamos a tener 2 subtítulos, uno por cada objetivo. Ah, ya, súper. Ya. Ahora, la gran pregunta que tengo es, chicos, ¿ustedes saben formular claramente objetivos específicos? ¿Les es fácil formular objetivos específicos? No. Más o menos. No. Encontrar No el tanto. verbo que es lo difícil a veces. Perfecto. Correlacionarlo es lo más complicado. Sí, Ok.
Eso lo estamos haciendo. Tenemos dificultades. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo muy abstracto. Cuando ustedes tengan dificultades, ya cuando sean ustedes capísimos, dominen la teoría y de manera concreta, en función a eso, pueden señalar el objetivo general y luego los objetivos específicos de manera inmediata. Pero si aún falta, ya como estamos aprendiendo, vamos a agarrar una garrocha, ya, vamos a suponer que estamos en las Olimpiadas, vamos a hacer un salto de garrocha para irnos del objetivo general que lo tenemos formulados a la fundamentación teórica. La fundamentación teórica es lo que nosotros llamamos el enfoque teórico o el marco teórico, ¿ya? Antes de hacer los objetivos específicos, si ustedes tienen dificultades con los objetivos específicos, les recomiendo que primero hagamos la fundamentación teórica. ¿Y por qué? Porque la teoría en realidad nos va a ayudar o a aclarar ciertos elementos que vamos a establecer, ¿ya? Que nos van a servir de manera concreta en nuestro proyecto. Por eso el siguiente acápite, el número 5, es la fundamentación teórica. ¿Listo? La fundamentación teórica va a estar organizada en 3 tipos de subtítulos. Los subtítulos genéricos, los específicos y los procedimentales. Es decir, cuando organicemos nuestra fundamentación teórica o lo que llamamos como marco teórico, ¿ya? Eso nos va a ayudar a reconocer fácilmente los objetivos específicos, que en nuestro artículo son solamente 2, y fácilmente podemos establecer las variables. Vamos a justamente señalar que la fundamentación teórica establece y está organizada en subtítulos. Vamos a reconocer los subtítulos genéricos, los específicos y los procedimentales. Por ejemplo, los subtítulos genéricos son definiciones de términos de amplio alcance, o sea, que engloban a todos los demás, ¿ya? Por ejemplo, van a avanzar ustedes marketing, o están avanzando marketing con carritos. ¿Están avanzando con carritos? Sí. No, bueno, ya no, estamos con segmentación de mercados, con Mayrita. ¿Con quién? Con Mayra. Mayra. Segmentación de mercados. O sea, es que Eso es, dividieron la materia en 4 módulos y ahí pasamos con 4 docentes. no mates. A ver, marketing lo han dividido en 4 módulos. Sí, pero igual es marketing. Ya, Carlos Meneses está dando un módulo. ¿Ya pasaron Ya con él? dio. Sí, ya pasamos con él. Sí. Órale. Bueno, ok. Ya, bueno, ya, vale. A ver, vamos con esto. Marketing, por ejemplo, si hablamos de marketing, es un concepto genérico. ¿Por qué? Porque en el concepto de marketing existe, por ejemplo, marketing de servicios, marketing social, marketing católico, etcétera, ¿ya? Hay conceptos que se derivan de los genéricos. Estos conceptos que se derivan son los subtítulos específicos. Los subtítulos específicos se refieren a tipos, clases o elementos emergentes de los subtítulos genéricos. Y finalmente, los subtítulos procedimentales, como en su nombre lo indica, establecen procesos o pasos que van a desarrollar para generar acciones. Por ejemplo, ¿cuáles son los pasos para realizar una investigación de mercados? ¿Cuáles son los pasos para escribir un artículo? ¿Cuáles son los pasos para hacer un plan de comunicación? Quizás ustedes no utilicen en su artículo subtítulos procedimentales, porque esto más va para su tesis, ¿ya? Pero sí, por lo menos, seguramente van a identificar subtítulos genéricos y subtítulos específicos, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Gunnar, es el marco teórico que, o sea, tiene algo que ver con los antecedentes que hemos realizado. En realidad, los antecedentes que han realizado fue
cómo lo han abordado diferentes autores. Pero una vez que ya has determinado tu objeto de estudio, hemos construido, ¿te acuerdas? La delimitación teórica. ¿Para qué sirve la delimitación teórica? Para decidir, alto, una vez aquí, de aquí en adelante, ya no voy a tomar cualquier autor. Ahora solamente voy a tomar estos autores de este enfoque, ¿sí? Es decir, tu fundamentación teórica, muy buena pregunta, Sergio, está en función de la delimitación teórica. Por eso hacemos delimitación teórica, para no considerar otros autores. Lo que pasó con los antecedentes, bueno, pasó. No sé, la cantante que dice, si no me acuerdo, no pasó, ¿qué se llama? No sé, pero bueno. No quiero que justamente, sí. ¿quién dice? Talía. ¿Talía? Bueno, Sí. yo creo que de este tiempo era. Si no me acuerdo, no pasó. No sé. Que Thalía es una nueva, era, bueno, relativamente nueva. Es una canción de Thalía. Ay, Dios santo, no puedo creer que tan bajo haya quedado esa mujer, pero bueno, ya. Los antecedentes son elementos previos para la presentación del objeto de estudio. Una vez que has llegado al objeto de estudio, ya no puedes utilizar cualquier autor, sino que todos los conceptos que construyas, porque vas a construir conceptos, y los vas a ordenar, siendo genéricos o siendo también específicos, tienen que guardar sintonía con lo que dicen los autores. Por dar un ejemplo, ¿ya? Llegamos a tu casa, o sea, vamos a ir a tu casa. Cuando se pase todo esto, vamos a ir a tu casa, ¿cierto? Y vamos a ir hacia la zona donde vives. Las calles con las que vayamos a tomar son los antecedentes. Una vez que llegamos a tu casa, nos abres la puerta. Ese es el objeto de estudio, ¿ya? Y pasamos a tu casa. Y obviamente vamos por los pasillos, etcétera, por la habitación y llegamos justamente a la parte de arriba donde seguramente está tu parrillero, etcétera, ¿no? Para hacer una rica parrillada. Todo eso es la fundamentación teórica, pero tiene límites. No podemos ir a otro lugar fuera de tu casa. La fundamentación teórica tiene y guarda una relación estricta con la delimitación teórica, ¿ya? Entonces, tiene una relación, pero una relación de antecedentes, una especie de, por decirte así, de precuela, por darte así, si quieres justamente señalar en términos cinematográficos, ¿ya? Para entender, por ejemplo, no sé, estoy viendo los Juegos del Hambre, ¿ya? En este tiempo, para entender, por ejemplo, la parte 1 de Sin Sajo, tengo que haber visto las precuelas. Pues los antecedentes son una especie de precuelas, pero la fundamentación teórica ya te explica todo el contenido de la película como tal que está señalando. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ya. Y Gunnar, Sí. entonces tendríamos que hacer objetivos específicos y aparte objetivos procedimentales. No, yo creo que no van a ser objetivos procedimentales, porque eso, te he dicho que eso vas a hacerlo en tu tesis, pero como es un artículo, acá no vamos a hacer más cosas, es decir, cómo hacer planes de comunicación, no. Los subtítulos procedimentales van, por ejemplo, a establecer situaciones metodológicas. Por ejemplo, cómo hacer una encuesta o cómo aplicar una entrevista estructurada o no estructurada, cómo aplicar el método biográfico. Eso quizás podrían hacerlo ustedes, pero no veo que sea necesario en tu artículo, sería algo repetitivo, porque un artículo tiene que ser algo concreto. Al punto, ¿no? Al grano. Exacto, solamente específicos. Genéricos y específicos, nada más, genéricos y específicos. Ya. Vamos, no se olviden que todos los subtítulos tienen que estar enumerados, ¿ya? Tu primer subtítulo va a ser número 5, fundamentación teórica. Y el siguiente va a ser 5.1, 5.2, los genéricos. Y los específicos 5.2.1, 5.2.2, etcétera, ¿ya? Aquí me he olvidado un 5 que no sé, bueno, qué ha pasado aquí. Ok. La fundamentación teórica es el punto de partida de una investigación tomando en cuenta las teorías, ¿ya?
Para una tesis, cuando ustedes van a hacer más adelante una tesis, al estar en octavo semestre, pues ya les adelanto, va a haber la fundamentación teórica, considera el marco teórico, el estado del arte o antecedentes que ya hemos hecho, el marco conceptual, el marco contextual. O sea, no solamente es el marco teórico. Cuando hablamos de fundamentación teórica, su nombre indica recurrir a las diferentes teorías. Nosotros ya recurrimos a al marco, o bueno, al estado del arte o los antecedentes. Ya hemos redactado. Ahora nos toca entrar en el marco teórico y el marco conceptual, que lo vamos a llamar fundamentación teórica. ¿Ya? Ahora, lo primero que vamos a definir de manera concreta, nos vamos a referir a las teorías que abarquen los artículos. ¿Qué teorías has elegido o qué teorías te hemos sugerido? Hay que definir con precisión utilizando fuentes confiables. El área de investigación, es decir, las teorías que abarquen los artículos. Entonces, el 5.1, tu primer subtítulo, va a referirse a la teoría. Los que están estudiando a Stuart Hall, representaciones sociales. El concepto lo toman del texto de Stuart Hall. Los que están utilizando a Gramsci, construcción de la hegemonía. El texto lo toman de los libros de Gramsci, de Cuadernos de la Cárcel. ¿Qué es hegemonía? A partir de ese concepto, ¿qué es hegemonía? Los que están estudiando economía política de la información y comunicación lo toman del libro de Mosco. ¿Qué es economía política de la comunicación e información? Los que están tomando a industrias culturales, ¿sí? Toman el texto de teoría crítica de Marx o de Max Horkheimer, que se les ha enviado. Los que están tomando a Luis Ramiro Beltrán, el nuevo orden de la información y comunicación, del artículo que él saca sobre la comunicación horizontal, un adiós a Aristóteles. Los que están utilizando a Gabriel Kaplun, pero mejor dicho, a Mario Kaplun, pues van a tomar del texto que se llama Comunicación Alternativa, que él ha redactado, que también está como parte, ¿ya? Esos son los elementos que se ha referido. Y obviamente la ideología, falta aquí, la ideología dominante de Matelar, bueno, no van a encontrar de manera concreta un concepto propio de ideología dominante, pero revisen las conclusiones del libro de Matelar, pueden justamente ustedes construir de qué trata estas teorías. No quisiera justamente embaucarles con esto porque Marcelo ni Pablo están muy de acuerdo, pero si quieren, pueden utilizar, facilitándoles las cosas a ustedes, pueden utilizar el texto de Torrico que les hemos pasado, este texto. Bueno, yo lo que hago, les comento, primero leo a Torrico para entender lo que me dicen estos autores, porque sí, como no son autores comunicacionales algunos, es un poco difícil entenderlos. Entonces, para entender, por ejemplo, a Stuart Hall, primero leo y la lectura lo pongo en función de estos principios generales que ha redactado Torrico. Y aquí me dice que la lectura de los mensajes masivos y otros productos culturales dependen de la polisemia de los propios textos, desde la posición subcultural. Entonces, primero identifico este principio para leer el libro de Stuart Hall y construir bajo este principio el concepto que está pidiéndose. Lo propio en el caso concreto, ¿no? Acá está la economía política de la información y comunicación, la comunicación alternativa y popular, el nuevo orden internacional de la información y comunicación. Está aquí la referencia a las industrias culturales, ¿ya? ¿Para qué? Bueno, como estos autores no son comunicólogos en sí, son sociólogos y algunos antropólogos, etcétera, porque solamente muy pocos son comunicólogos. Matelar, Luis Ramiro Beltrán, Vincent Mosco, por ejemplo, inclusive él no es tan comunicólogo,
Pero en base a esos, en base a estas lecturas guiadas, a estos principios, ustedes ya pueden comprender y construir el concepto que les permita. Si no encuentran un concepto propio, o sea, en el libro, pues sencillamente ustedes pueden construirlo, pero no pierdan de vista estos principios que diferencian específicamente a esos elementos ideológicos, ¿ya? Ya, Posteriormente, el esa entraría segundo, en el 5.1, ¿verdad? perdón, sí, Esa entraría en el 5.1. 5.1, teoría. La teoría que han elegido. Explíquenla. Mínimo 2 párrafos. Mínimo 2 párrafos. Tampoco se tomen 2 páginas, no. Mínimo 2 párrafos. Escriban, expliquen. Situación que les permita a ustedes comprender y hacernos comprender a quienes vamos a leer su artículo. Gunnar, por ejemplo, o sea, es decir, yo voy a usar la teoría de Horkheimer, la teoría crítica. Entonces, esos mis 2 párrafos tienen que ser el por qué voy a usar esa teoría. No. ¿En qué consiste esa teoría? Ah, ¿en qué consiste? Ajá. Ya, Matelar. A ver, probablemente perdón, Horkheimer, mejor dicho, probablemente Horkheimer se te enrede mucho porque él tiene una lectura un poco difícil de comprender. No les quiero predisponer a no comprender, sino lo que yo hago antes de leer a Horkheimer o empezar una investigación, pues leo, me apoyo con este principio y en base a este principio identifico los términos que establece Horkheimer. A partir de la lectura de la teoría crítica de Horkheimer, el libro que te hemos pasado, pues tú tienes que redactar un concepto de lo que son las industrias culturales, ¿ya? A partir de eso, pones aquí 5.1, industrias culturales, la defines considerando a Maestro Horkheimer, ¿ya? Si quieres utilizar a otro material de Horkheimer, o no sé, o has visto un concepto más claro en otro libro, adelante. Pero yo les pido, no me copien ni me bajen de internet conceptos que no comprendan ustedes, ¿ya? está bien. Ok. Y Gunnar, ¿qué ponemos en el 5? Porque ya vienen desglosándose después 5.1, la teoría 5.2, así sucesivamente. A ver, ¿cómo? No sé, ¿qué ponemos exactamente en el 5 si ya va a estar en el 5.1? Toda esa fundamentación. En el 5 es el enfoque teórico. Enfoque teórico o fundamentación teórica, ¿ya? Fundamentación ahí teórica menciono o enfoque solamente. teórico. Cualquiera de los dos. Es simplemente poner 5, la parte de fundamentación teórica o enfoque teórico, ¿ya? Hemos manejado primero como enfoque teórico, ¿no? Ya entonces, enfoque teórico, un párrafo de presentación señalando cuántos son los subtítulos genéricos y luego empiezas a desglosar. Ya. Fundamentación en los subtítulos genéricos. Vamos con el segundo subtítulo genérico. Y el por qué les estoy diciendo que hagan primero esto antes de hacer los objetivos. Porque aquí en el segundo subtítulo genérico van a explicar ustedes los términos del objetivo general. Por ejemplo, a ver, Nati, ¿cuál es tu objetivo general? Ahorita te digo, espérame. Identificar los factores comunicacionales que inciden en las decisiones de las mujeres jóvenes para trabajar como promotoras de venta de bebidas alcohólicas importadas, a pesar de la cosificación hipotética de su imagen como recurso provisional del marketing comercial. Ya, entonces ahí estamos hablando de factores comunicacionales que inciden en las decisiones. Ese es el segundo subtítulo en tu caso. O sea, tú tendrías que definir aquí cuáles son esos subtítulos, esos factores comunicacionales, pero no como algo abstracto, sino tienes que definir los factores comunicacionales son, inciso A, por darte un ejemplo, presión de las amigas. Inciso B, limitaciones económicas o no, recepciones sobre limitaciones económicas de la familia, ¿entiendes? O sea, como dice factores, ese subtítulo factores tiene que contener subtítulos específicos que nos aclaren cuáles son los posibles factores. Y esos factores puede ser que no los encuentres
en los libros que Ujú. estamos señalando. Entonces, lo que tú tienes que hacer es identificar a partir de una investigación, por eso puedes leer a otros autores, o caso contrario, construir y sugerir cuáles pueden ser los factores, pero a partir de la lectura del libro con el cual lo estás utilizando, ¿ya? Es Ya. importante no perder de vista la teoría, porque la teoría te da una lógica. Aquí, por ejemplo, en lo que estoy mostrando, Horkheimer, Adorno, Marcuse, etcétera, dan una visión de que específicamente la comunicación es utilizada para promover el consumo de mercaderías o mercancías, ¿ya? En todo tipo de aspecto, entonces, eso es lo que se ve de manera concreta. Por eso, en la investigación de Fabiana, se está estudiando a Bad Bunny, por eso justamente vamos a estudiar. ¿Y por qué? Porque probablemente Bad Bunny escribe letras en función de pensar, oye, necesito vender discos. Es decir, puede ser que no sea inspirados, no, sino el productor le ha dicho, a ver, Bad Bunny, tú vas a cantar sobre esto, y punto. Y bueno, justamente para vender más, pensando en un consumo masivo. Entonces, los conceptos y definiciones que puedan construir ustedes, porque no van a encontrar, reitero, ningún libro en el en que estén todos los conceptos que ustedes van a utilizar. No. Ustedes tienen que construir. Si, por ejemplo, Nati dice factores comunicacionales, ¿qué son factores comunicacionales? ¿Y qué son decisiones para trabajar? Puedes enlazarlo a partir de los significados que encuentras para factores comunicacionales y para contratación de los servicios como tal. Otro ejemplo, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Otro ejemplo. ¿Cómo? Dígame un objetivo general. ¿Quién se anima? A ver, creo que ya lo tengo a la mano. Ya yo Adelante, Yo lo adelante. tengo aquí, creo. Ya, es el determinar el vínculo entre las escenas de los personajes femeninos que son víctimas de violencia física expuestas en la película, en las películas nominadas a la categoría Mejor Película en la 92 versiones de la entrega de los premios Oscar AMPAS y los recursos comerciales de la industria cinematográfica norteamericana y mundial, conforme a lo percibido en la ciudad de Cochabamba y el contexto de las ciudades reflejadas en las películas. ¿Me lo puedes mostrar? A ver, creo que va a ser más fácil si no me lo puedes mostrar. Ya, no Ya. te preocupes, yo lo voy a sacar. Sí, Adelante. ya. Ahorita, ¿Ya está compartido? ahorita no, ¿No? no. Ay, espera. ¿Estás? No puedo compartir, dice, no se está compartiendo. ¿Me pusiste para compartirlo? Sí, estás para compartir. Ay, no me Un menú aparece que ni diga siquiera. comparte la pantalla. Ya, sí, aquí está. Exacto, Aquí está. ahora sí. Perfecto, muy bien. Ok, ¿qué tienes que definir en tu 5.2? Definir de manera puntual, ¿ya? ¿Qué es violencia física? Ajá, Aquí dice víctimas de violencia física expuestas. O sea, sabemos que es una escena, sabemos que son personajes, sabemos que son víctimas, pero hay que definir qué es violencia física expuesta. Eso ya. hay que comprender. Eso es lo genérico. Ese será tu 5.2. Y el 5.3, me imagino que será justamente la industria cinematográfica norteamericana y mundial, viendo las categorías que pueda haber, ¿no? No miento, los recursos comerciales de la industria cinematográfica. Esa es el 5.3. Puedes ¿Recursos, desglosar, ¿no? ¿Qué? Si hay recursos tipos de comerciales? recursos comerciales, sí. Eso es 5.3.
Pero en, Ya. en el 5.2, violencia física expuesta, pues puede haber una clasificación. A ver, tienes que investigar lo que es violencia física, la definición de violencia física, y tienes que ver si hay tipos de violencia física. Y esa puede ser la 5.2.1, la 5.2.2, etcétera. De aquí puede salir objetivos, pero mejor dicho, subtítulos específicos, ¿sí? Ya. Y obviamente esos subtítulos específicos te van a poder dar una idea de identificar variables, más adelante categorías y más adelante indicadores. Por eso la clave de una buena investigación está en el marco teórico, en el marco conceptual, porque a partir de eso puede formular objetivos específicos, identificar variables y categorías, y también los posibles indicadores. ¿Alguien más quiere compartir? Ya. Yo, ¿Ven alguna? por favor. Yo ¿Quién dijo? quiero. ¿Quién digo yo? Ya, a ver, Yo. Carito. Yo, Carito, yo, vamos. sí. Ya no se compartieron, ya. ¿verdad? Sí, ya no estás. Ya, Sí. Carito, puedes. No, yo no. Dale, dale, Ya. Caro. Ahora ve mi pantalla. Sí, vemos tu pantalla. Ya, súper. Este es mi objetivo general. Ay, guay, se salió. Ya. Este es los factores culturales identificados. Ah, no. Tu objeto de Ay, estudio. este es objetivo general. Ya. Creo que aquí habría que hablar de, primero, la educación familiar impartida. ¿Ya? Ya. Ese sería tu 5.2. Luego Ujú, estás hablando de factores culturales en la ya. educación. Ujú, 5.3. Y luego estás hablando acá de lesiones graves y gravísimas. gravísimas. 5.4. Sí. O sea, Sí. ahí estamos hablando ya entrada de 5 subtítulos genéricos. Primero, educación familiar. Después, Ujú, factores factor culturales cultural. en la educación. Después tenemos a lesiones graves y gravísimas. Sí. Ya. Esos serían mis genéricos. Genéricos. A partir de eso, por ejemplo, educación familiar. Entonces tú Ujú, puedes identificar, no sé si haya tipos, pero puede haber modelos de educación familiar o no sé, otros elementos. Ahí puede salir otro subtítulo específico de eso, de lo que es educación familiar. Factores culturales en la educación. Ucha, eso sí tienes que enumerar cuáles son esos factores. Probablemente tus ya. objetivos específicos salgan de ese subtítulo. ¿Qué factores específicos o qué factores culturales intervienen en la educación? A, no sé, por darte un ejemplo, el idioma de los padres. B, la religión de los padres, etcétera, ¿no? Entonces tiene que haber con puntualidad a qué factores te defines. Y obviamente el otro subtítulo es definir cuándo es una lesión grave y cuándo es una lesión gravísima. Y para eso, sí o sí, revisar el Código Penal. Les he pasado algunos libros, ¿verdad? Aparte de, Sí. bueno, obviamente esos libros les van a ayudar aquí a definir con precisión. Ya, perfecto. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien me Bueno, está? ¿Quién? Yo quiero. Alison, ok. Ya no se ve mi pantalla, ¿no? No, ahorita voy a poner a Alison. Ya, perfecto. Hecho, Alison, comparte. allá. Estoy con y no sé cómo le haría, pero mi objetivo general es identificar los factores culturales en la educación que han recibido las mujeres víctimas de lesiones graves y ¿Será que puedes gravísimas mostrarnos? conforme al código. Alison, ¿será que puedes mostrarnos? Estás en pantalla, o sea, estás como presentadora. ¿Puedes mostrarnos lo que dice tu compu?
Ay, a ver, Cachiti, ¿cómo se hace eso? Te he pasado, y bueno, a ver, te ha surgido una nueva pantallita, o sea, hay una pantalla que te dice compartir. Ajá. Apretalo, eh, ¿no? ya está. Nope. Sí, ya está. No, no estás compartiendo. Ah, a ver, dame lectura o escríbemelo en el, no sé, en el chat. Me Ahora sí, sale, ahora sí, perfecto. Ahora sí estás compartiendo. Estamos viendo tus notas. ya, bueno, bien, Cachiti. Ah, ah, Navegando más en tu compu. Está cargando. que está lento el internet. Ya, escríbeme o si no, es que lo has dado una lectura y no quiero equivocarme para no guiarte mal. ¿Será que me lo puedes escribir al chat? ¿Ya? ¿Qué prefieres, al WhatsApp o al chat de acá de GoToMeeting? Porque mira, por ahí yo puedo justamente. Ay, es que ¿No? tarda mucho. Ya, Is it not? escríbemelo nomás. Yo lo voy a quitar. Hecho. Escribilo nomás. Y yo te voy a ayudar directamente. Si me puedes, o sea, quiero que me escribas para que yo no me equivoque y no te dé una mala orientación. Prefiero, porque yo puedo escuchar algo y bueno, puedo justamente, aquí está, los factores identificados. ¿Ven? Todos ven mi pantalla, ¿no? Sí, Gunnar. Hola. ¿Sí? Ok. Sí, Que me mandó Alison es esto. Los factores culturales identificados en la educación que han recibido las mujeres víctimas de lesiones graves y gravísimas, conforme el Código Penal y la ley por parte de sus esposos, que no realizan denuncias a sus agresores porque han constituido una ideología de aceptación de la violencia contra la mujer. Perfecto. Entonces, aquí estamos hablando también de que justamente sería la educación recibida, parte de la misma acepción o de la misma referencia de Caro, la educación familiar. Entonces, el primer subtítulo es aclarar qué es educación familiar, qué tipos de educación pueden darse, o qué modelos, qué elementos intervienen, etc. Luego, como 5.3, serían los factores culturales identificados en la educación. Pero lo que tienes que hacer, Alison, es precisar. Un factor, por ejemplo, religión de los padres. B, otro factor, idioma de los padres. C, creencias y costumbres sobre la Pachamama. Bueno, que eso es parte de la religión. Pero bueno, justamente factores culturales. Es decir, enlazar y explicar cada factor, porque uno de ellos vas a reconocer con las personas con las que estés entrevistando. Luego, como 5.4, yo me animaría a decir, como el caso siguiente, hablar del Código Penal y la Ley 348 y definir cuáles son las diferencias entre lesiones graves y gravísimas. ¿Ya? Y finalmente, hablar de la ideología de aceptación, hablar de lo que es la violencia contra la mujer y hablar de ideología de aceptación. Tendrías ahí cinco subtítulos genéricos. Carito, ¿me hablabas algo? Hola. Hola. Gunnar,
Me he Y a ver, salido de la reunión sin querer, pero no te he podido escuchar la 5.2 ni la 5.3. voy a ponértelo, bueno, a ver, primero, 5.1, hablar de la educación. Perdón, 5.2, porque la 5.1 es Ya. hablar de tu teoría, ¿ya? Sí, 5.2, hablar de la educación. ya, 5.3, hablar de los factores culturales identificados en la educación. ya, 5.4, hablar de las lesiones graves y gravísimas, conforme estas leyes. al Código Penal, ¿no? Y si Código Penal, allí vas a encontrar la diferencia y también con profundidad hablar justamente sobre las lesiones gravísimas, ¿ya? Ya, 5.4, hablar de las denuncias. O sea, ¿qué es una denuncia? ¿Cómo se hace una denuncia? ¿Qué tipos de denuncias? 5.5, hablar de o 5.6, hablar de la violencia contra la mujer. ¿Cuáles son los actos de la violencia contra la mujer, etcétera? Y bueno, 5.6, da la representación de la idea de aceptación. ¿Cómo identificamos que las mujeres o que las víctimas aceptan ser víctimas, que aceptan la agresión? ya. Gracias, Gunnar, ¿Listo? Gunnar. ¿me podrías Sí. dar una manito igual, porfa? Puedo mandarte al WhatsApp Yo mi opinión. quiero. O sea, después de la Anita, A Sí, ver, yo a ver. estaba ¿Después antes. de quién? de Ya, la ya. Ana. Ya. ¿Puedes presentarme, Anita? ¿Puedes mostrarme tu presentación? Sí, ya estás. Sí. ¿Está? No sé. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Lo que se está viendo, determinar la relación percibida por estudiantes de último grado del nivel secundario de la etapa, perdón, es que me he distraído con lo que dice aquí abajo de Sergio preferido de la UCB, perdón. A ver, Sergio. Ay, Sergio. a ver, perdón, a ver, la relación percibida por estudiantes de último grado del nivel secundario de la etapa escolar autoidentificadas como víctimas de violencia psicológica por parte de sus compañeros. En tu caso, mira, relación percibida, no, o sea, es demasiado genérico. ¿Relación percibida de qué? Estudiantes de último grado, no es necesario definirlo. Etapa escolar, no es necesaria definirla. Víctima, violencia psicológica, eso hay que definir. ¿Qué es violencia psicológica? ¿Cuáles son los actos de la violencia psicológica? El 5.2 debería ser el término violencia psicológica. Eso es innegable. Después, estás hablando de estereotipos. Habría que definir 5.3, ¿qué son estereotipos? Que hacen referencia al volumen corporal. 5.3, estereotipos que hacen referencia al volumen corporal. Ahí tendrás que identificar, por ejemplo, el origen de 60, 90, 60. ¿O es 90, 60, 90? Sí, 90, 60, 90, ¿verdad? Sí que soy Ujú. disléxico. Mil disculpas. 90, 60, 90. Estereotipos. Luego estás hablando acá de expresiones peyorativas verbales. Había que definir un poco eso también, ¿no? Y bueno, factor, y bueno, sí, esos 4 serían de manera concreta porque ya hemos definido violencia psicológica previamente. Nada más serían justamente esos Ya. elementos, definir esos subtítulos o esos términos que emergen de tu objetivo general para poder entenderlos. Sergio, vamos Ya. contigo. ¿Sí? ¿Todo ok, Perfecto. Anita? Acabo de compartirlo al grupo para que sea más fácil y nos evitemos así compartir cosas. Pero bueno, ya. Pero igual tengo que compartir yo, pues, para que puedan ver todos. Ya, no, lo comparto, entonces no hay problema. Compartí pues, Sergio. Aquí está. Es que no sé ¿Qué qué estás pasa con ocultando? que no quiere que Ya no, veamos computadora o algo así. Pero bueno, ya. no Ok, es por eso. ya, ok. Vamos. Identificar la relación percibida entre las fotografías publicitarias
entre estudiantes. Aquí hay un concepto muy importante, publicidad. Tu 5.2, el subtítulo 5.2, después de hablar de industrias culturales, ¿era, no, Sergio? Sí, Después de industrias hablar de culturales. teoría, 5.2, publicidad. ¿Por qué? Ya, Porque para entender el concepto de fotografías publicitarias, primero tengo que definir qué es publicidad. Luego, hablar de fotografías publicitarias. Más que una definición, hablar de las características de las fotografías publicitarias. Esas son. Después, es necesario hablar acá sobre marketing de servicios. Marketing ya, de servicios, ¿sí? Y bueno, aquí está hablando de promoción. Está hablando de la P-promoción que forma parte de la variable de marketing. O sea, que es parte de los recursos comunicacionales, ¿sí? Cuando hablamos del marketing, hablamos, bueno, tú vas a estudiar específicamente textos y probablemente puedas estudiar también a Philip Kotler, ¿ya? Mediante ustedes, pero Philip Kotler es sobre el marketing, no tiene nada que ver con industrias culturales. Sí, evidente, pero tú puedes criticar el concepto de marketing que habla Philip Kotler. Aquí estás hablando de marketing de servicios. Hay ya. un autor que es Christopher Lovelock, ¿ya? A ver, a ver, para que no busques, creo que lo tengo, es el libro. A ver, Lovelock. No, aquí no. Un ratito. Ajá. Lovelock. Hoy no, ninguno. Te lo voy a buscar. Pero hay Ya, un autor que es Christopher, no es Lovelock. Oye. Sí, Lovelock. Este autor nos habla de, te lo voy a buscar. Sé que tengo en algún lado este libro digital. Este autor nos habla del marketing de servicios, ¿ya? Y el marketing de servicios es un marketing diferente, ya diferente de el marketing comercial. Sí, aquí hablamos, por ejemplo, de las 4 P's características, pero aparte Lovelock nos habla de las 3 P's adicionales, que son personas, procesos y evidencia física, ¿ya? Es decir, oh, en el marketing de servicios hablamos no de 4 P's, que han avanzado seguramente con Carlitos, avanzamos de 7 P's, ¿ya? Y una de las P's es promoción, y tú lo que estás viendo es la promoción, y una parte de la promoción es la publicidad, y un recurso de la publicidad son las fotografías publicitarias. Dentro del concepto de fotografías publicitarias, si te interesa un poco, hacer un concepto procedimental, cómo hacer una fotografía publicitaria. Y luego a partir de ese concepto, tú más adelante en tus categorías vas a identificar y hasta puedes criticar señalando justamente el uso comercial que dan estas categorías, ¿ya? A ver, te lo voy a enviar, este es el autor, pero te lo voy a enviar a tu WhatsApp, el texto que he recogido para que tú lo puedas ver, ¿de acuerdo? de acuerdo, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien Gunnar, una más? pregunta. Yo, A mí me Gunnar, serviría. A ver, vamos. Pamela o quién, alguien me estaba haciendo una pregunta. No, Gunnar. era súper cortita, o sea, sí, en mi caso también me servía el texto de que va a usar Sergio, por lo que estoy hablando de la publicidad, pero en cuanto a lo de las promotoras, ¿no? Sí, pero a diferencia, tú estás utilizando un marketing para vender bebidas, no Sí. servicios. Entonces, no es Ya. un marketing de servicios, es un marketing comercial con las 4 P's. Comercial. Sí, Ya. o sea, el Gracias. libro de Kotler, sí, pero nos ayuda. Adelante, Pamela. Sí, Pamela, envío el WhatsApp. ya, envía el WhatsApp. Es mejor, la verdad. Es que Ligia ya. también me dice que, ok, ya. Ligia, envía también lo tuyo, ya.
Envíen. Vale, vale. Ese es Tenemos 5 minutos. Ya. mi objetivo general. Podemos enviarte después, ¿verdad? ¿Perdón? Igual podemos enviarte después, ¿verdad? Si Después es que de tenemos dudas. Claro, o sea, Después de la clase. lo único que Ya. les pido es que me envíen, por favor, no al personal, sino al grupo. ¿Por qué? Porque reitero, no es que sea muy popular, pero desde que me he conectado en la clase, miren la cantidad de mensajes que he recibido. Entonces, bueno, se me pasa, es decir, a veces omito porque me cuesta. Y a veces, como estamos con mis hijos, ellos lo tienen en el celular y realmente no te puedo responder rápido si es un mensaje individual, pero si me envías en el grupo, ya me sale, por ejemplo, aquí tengo que atender a un grupo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya me sale. Yo priorizo mucho los grupos. Entonces, por favor, envíenmelo al grupal. Grupo. Voy a empezar con el trabajo de Pamela y luego voy a seguir con tu trabajo, Ligia, ¿ya? Vale. Identificar la relación entre el discurso de los personajes masculinos representados en un rol de mujer en series animadas y películas estadounidenses con los factores de violencia simbólica hacia el género femenino expuestos en tales audiovisuales. Perfecto. Lo que hay que identificar, el concepto grande es violencia simbólica. Violencia simbólica es tu 5.2. El 5.3, factores de violencia simbólica. Y creo que había que delimitarlo mucho más hacia el género femenino. Violencia simbólica hacia el género femenino. Ese sería el 5.3. 5.4, discurso. Discurso de los personajes. ¿Qué se entiende como discurso, no? Como tal. Y 5.5 serían específicamente los audiovisuales. En este caso, una película y esta serie. Pero acá lo que tendrías que definir no es solamente el concepto de serie o película. No tendrías que delimitar las funciones de las personas que construyen la película y la serie. Las funciones. Por ejemplo, guionista, director, director de sonido, director de fotografía. ¿Ya? Puede ser que el director o el guionista haya hecho un determinado guión, pero el director ha dicho, no va, y va a ir otra cosa. Y al final se muestra lo que dice el director. No sé si ustedes, hablando de Hollywood, saben lo que pasó con el caso de la Liga de la Justicia, ¿sí? Estamos hablando de que hay dos cortes, el corte de Zack Snyder y el corte de Joss Whedon, donde se ha mostrado al final el corte de Whedon, pero que la gente demanda ver la película según el director Snyder, que renunció antes de que la película salga, ¿no? Es que el director tiene la última palabra y en ese tipo de aspecto, cuando definas acá teleseries y películas, no solamente definas el concepto, sino definía el rol de las personas que interactúan allí, ¿ya? Eso de manera concreta. Ya. Ahora, Ligia, pasamos Gracias, contigo. Ok. Lo mismo, Ligia, violencia simbólica. Hay que definir primero tu 5.2, violencia simbólica. Luego, factores culturales identificados en la violencia simbólica. 5.3, agresiones. Hay que definir las agresiones. Hay que saber qué son agresiones, qué tipos habrá de agresiones, etcétera. No solamente me estás hablando de agresiones físicas, también pueden ser verbales, entonces tienes que definir cuál de ellas de manera puntual, ¿ya? Después, estamos hablando aquí de la situación de gestación, es decir, de embarazo. ¿Cuáles son las características? Y sobre todo, cuando hablamos de características, no solamente son características corporales, sino también características psicológicas, ¿sí? Las mujeres y los varones también cambian durante el tiempo del embarazo. Y no es solamente por el volumen corporal, ¿ya? Yo recuerdo, es una etapa muy linda que se la vive en pareja. Cuando mi esposa estaba embarazada, pues
bueno, sentía ganas de alguna comida en específica o percibía los olores más fácilmente. Yo recuerdo que cuando estaba embarazada de mi primera hijita, caminábamos por la calle y ella sintió un olor a chorizo. No le gustaba sentir el olor a chorizo. Entonces tuvimos que irnos por otro lugar porque estaba indisponiéndose. Y yo trataba de ubicar dónde estaba ese lugar del restaurante donde estaban vendiendo chorizo y estaba a 2 cuadras de donde nos encontramos. O sea, para que vean, bueno, el tiempo de embarazo faculta diferentes sentidos, sabores, no sé. A Tati, por ejemplo, cuando estaba embarazada de mi segundo hijo de Gabriel, pues consumía mucha Coca-Cola. Sentía mucha sed, pero específicamente de Coca-Cola. No quería ninguna otra marca, ningún otro refresco más. Pero bueno, son cosas, por ejemplo, psicológicas y que en tu caso también había que analizar, ya que las mujeres también pueden sufrir modificaciones o bueno, pueden sufrir algún tipo de situaciones corporales y psicológicas en tiempo de gestación, ¿ya? ¿Ves? Sí, bueno, pero eso está definido, ¿no? Cuando son mujeres jóvenes, eso sí también ya está definido. Simplemente sería ello, Ligia. 5:32 minutos, damas y caballeros. Voy a cortar la grabación ya. Esta conferencia comenzará a grabarse. No.